Buenos días, somos el grupo número 2, la cual venimos a hablar sobre los sistemas de entrada y salida, y aquel que les está hablando es Rey Mosquera 10. Todo computador necesita comunicarse con su entorno, ya sea con personas, otros dispositivos o redes. Esta comunicación ocurre mediante dispositivos periféricos como teclados, pantallas, impresoras, discos duros, etc. Para que esta comunicación funcione correctamente, usamos lo que llamamos el sistema de entrada ES. ¿Sí? Eh, esta función nos permite traducir entre el mundo exterior y el interior del computador. Tenemos dos imágenes, la cual en la izquierda es un ejemplo de hardware del sistema ES. Se trata de una ranura PCI en una placa madre donde se conectan tarjetas como la gráfica de red o de sonido. Estas ranuras permiten la transferencia de datos muy rápidos dentro del equipo. En la imagen de la derecha se ilustran los drivers y controladores. Son partes del software del sistema ES. Sin ellos, el sistema operativo no podría reconocer ni utilizar correctamente los periféricos conectados. Su objetivo principal es facilitar la transferencia de datos entre los sistemas periféricos externos y los componentes internos como el procesador y la memoria. Media. En esta imagen observamos un esquema general del funcionamiento del sistema de entrada y salida, en donde observamos cómo está estructurado un computador, la cual podemos encontrar que en la parte central están el procesador y la memoria, que son los componentes que ejecutan y almacenan información. Debajo de eso está lo que encontramos el sistema ES, que sirve de puente entre el procesador y los periféricos externos. Todo esto está conectado por el bus del sistema, que es una especie de autopista de datos que comunican todos los componentes internos. Del lado del hardware, podemos ver que el sistema Edge actúa como el periférico físico, como el teclado, e impresoras, mouse, etc. Mientras que del lado del software, el sistema depende del BIOS, el sistema operativo, los controladores y las aplicaciones, cómo funcionar correctamente. También podemos encontrar lo que es el USB, la cual es uno de los puertos más comunes para conectar periféricos. Se utiliza para entrada, salida o ambos, dependiendo del dispositivo de entrada. Nos dice que permite el Hot Plus, lo que significa que puedes conectar o desconectar dispositivos sin apagar el equipo. Todo lo que ocurre en un computador implica una interacción constante entre el hardware y el software, y el sistema en sí se encarga de coordinar esta interacción de forma eficiente y ordenada. A continuación, mi compañero. Buen día, profesor. Soy el estudiante Colegio Franco de Milena. Aspectos básicos del ES. La transferencia de entrada, el periférico que envía los datos al computador, por ejemplo, un teclado. Transferencia de salida, que es el computador que envía el dato periférico, por ejemplo, una impresora. Los periféricos de ES se refiere a la comunicación entre el ordenador y el mundo exterior, como dispositivos periféricos, teclado, mouse, impresora, disco duro, etc. Entre los tipos de dispositivos de ese encontramos los de entrada, salida, dispositivos de entrada, salida. En los métodos de transferencia de datos está la programa que es pooling, que es el procesador que controla y espera la ES. También tenemos las interrupciones, que es el dispositivo que irrumpe el procesador o sea, como cuando está listo para enviar o recibir datos. También está el aspecto directo a la memoria DMA. Transfiere datos entre memoria y periféricos sin intervención del CPU. También tenemos el buffering o spooling, la cual almacena temporalmente unos datos para sincronizar las velocidades. El procesador controla las operaciones del ES, decide cuánto se inician, cuándo los periféricos se utilizan, si se trata de lectura o escritura, qué datos se manejan y cuándo termina la operación. Debido a las variables y la lentitud relativa de los periféricos en comparación con el procesador, se requieren módulos de ES e intermedios para gestionar transferencias, sincronizar velocidades, convertir datos, series, paralelos.
códigos, etcétera, detectar errores y controlar el flujo. Se pueden distinguir de dos tipos: el individual, que es presionar una tecla, o por bloques, que es leer un archivo a cargar una imagen. En la parte derecha tenemos una imagen, la cual en la parte superior del diagrama del sistema del ES muestra que el computador representa el sistema completo. El procesador y, y la memoria son los componentes principales que procesan datos y almacenan información. Del bus del sistema es el canal de comunicación que conecta el procesador, la memoria y el módulo de ES. En el sistema de ES y el módulo de ES es el intermediario entre los periféricos y el resto del sistema. Se encarga de traducir las señales y coordinar las transferencias de datos. Y en el periférico está que es el dispositivo externo, como un teclado, ratón, impresoras, etcétera. En la parte media tenemos que el teclado enter presiona un ejemplo de entrada, el usuario da una orden a través del teclado. En la pantalla en Word abierto representa la salida, es decir, cómo el sistema muestra los resultados del usuario, por ejemplo, la letra que se escribe en Word. En la parte inferior parece, o sea, muestra cómo está adaptado y cómo son los dispositivos del sistema. Estructura la siguiente: estructura del sistema ES de un computador. Los principales componentes del sistema ES son los dispositivos de ES, como el hardware que interactúa con el entorno, ejemplo, las impresoras o discos, controladores de dispositivos, están los chips o tarjetas que traducen las señales del dispositivo o algo que el sistema entienda. También se encuentran los canales de ES, lo cual tiene caminos por los datos que transfieren bus de datos o etcétera. Sistemas operativos de SO gestiona las operaciones de ES y coordina y controla los dispositivos. En la arquitectura típica de un ES se encuentran las aplicaciones de un sistema operativo, los controladores y los dispositivos. El sistema operativo utiliza controladores para comunicarse con los dispositivos. Y en el manejo de ES es el sistema operativo, la atracción de la aplicación donde ingresen los dispositivos de forma similar. También cuentan la planificación del ES, la cual decide el orden en el cual se atienden todos los dispositivos que entran, y la protección y control del acceso. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Dado de que ya sabemos cuáles serían las estructuras del sistema ES, soy estudiante de San Lucas Arroyo y voy a hablar sobre los cuatro puntos de la estructura que serían los periféricos, los módulos, el sistema y el mapa memorial. En primero tenemos lo que serían los periféricos, que se dice que son los dispositivos físicos conectados al computador, sea para lo que sería la interacción con los humanos o la interacción con otros sistemas. Un ejemplo de la interacción con humanos tenemos lo que sería la entrada y salida, y de entrada tenemos teclados, mouse y escáner, y de salida tenemos los monitores, altavoces e impresoras. En lo que sería la interacción con otros sistemas, tenemos lo que sería el de almacenamiento y comunicación. Almacenamiento, como ya conocemos, tenemos los discos duros y los SSD. Y de comunicación tenemos los modem y las tarjetas de red, que ya hablamos de lo que sería el Internet. Todo periférico incluye lo que sería su parte mecánica y electrónica. La parte mecánica tenemos lo que serían los motores, botones o sensores. Y en su parte electrónica tenemos la conversión de las señales y el control eléctrico. Como tal, aquí tengo varios ejemplos en la imagen, lo que serían los periféricos de entrada y salida y mixto. Entre ellos tenemos que en las entradas encontramos lo que sería teclados, escáner, lápiz táctil, cámara en sí. Y los dispositivos de salida tenemos lo que sería la pantalla, impresora, altavoces, audífonos. Y los mixtos, lo que serían ya, por ejemplo, los escáneres, ya que nos permite ingresar información al momento de escanear un documento o imprimir. Y asimismo lo que sería un USB, nos sirve para guardar información, sea para trasladarla de un computador a otro. En el segundo punto de la estructura tenemos lo que serían los módulos de ES o los módulos de entrada y salida, que también son llamados los controladores.
que actúan como puente entre el computador y el periférico. Ocultan la complejidad del hardware externo y permiten al sistema operativo trabajar de forma estandarizada. Entonces tenemos tres partes básicas del módulo, que sería la interfaz interna, la externa y la lógica. Cada uno tiene un código, que es el que se presenta en pantalla. La interfaz interna con su código 43211 es el que sirve para conectar el módulo del bus del sistema, lo que sería el procesador y la memoria. Además también permite lo que sería el acceso a registros internos que controlan la operación del módulo. En lo que ya teníamos la segunda parte básica, tenemos lo que sería la interfaz externa con su código 43212, que se conecta directamente al periférico y puede usar, a ver, las conexiones estándares, que en este caso tendríamos, por ejemplo, el USB, los SATA y etc. O en tal caso específica. La lógica, con su código 43213, es el cerebro del módulo de la entrada y salida, el cual controla el paso de datos entre los dos interfaces. Nos sirve para gestionar tareas como el inicio y el final de la transferencia y la detección de errores de sincronización. Dado lo que estábamos hablando de los módulos de ES, tenemos esta imagen en el cual nos está mostrando que podemos ver que la razón principal para tener múltiples bloques de lógica, que son los que están aquí a la derecha del periférico, es el conjunto de registros que como tal es un único módulo de ES que puede ser diseñado para interactuar con múltiples dispositivos o periféricos diferentes a la vez. Tenemos lo que sería la lógica de control que están divididos en tres. Cada uno de estos bloques está dedicado a la gestión y la comunicación con el periférico. Cada periférico tiene sus propias características, es decir, tiene sus propios protocolos y sus requisitos de control. Por ejemplo, en la forma en cómo interactúan con lo que sería el disco duro y como tal es muy diferente a cómo van a interactuar con lo que serían una impresora o un teclado. La mayor ventaja al tener bloques de lógica separados es que el módulo de entrada y salida puede manejar las particularidades de cada dispositivo de manera independiente y eficiente. En la imagen, los tres puntos como tal de datos, estado y control, eso ya viene en lo que serían los registros de datos, que es lo que estaría en la parte izquierda, que el registro de datos es donde se utiliza para almacenar temporalmente los datos que se van a transferir hacia o desde qué periférico. Tenemos lo que sería el registro de control, que es el que contiene los comandos e información de control para el módulo de entrada y salida y a través de él para los periféricos. Y lo que sería el registro de estado es el que contiene la información sobre la condición actual del módulo de entrada y salida y el estado de los periféricos conectados. Otro punto de su estructura sería el sistema de interconexión externo, en el cual se dice que los sistemas de interconexión externos son los medios físicos y lógicos que permiten la comunicación entre los módulos de entrada y salida y los periféricos. Entre estos tenemos su función principal, que sería transmitir señales de control, estado y datos, y servir como un puente físico, lo que serían los cables, los conectores, los buses externos y como tal su protocolo. Tenemos algunos ejemplos, en este caso tenemos el USB, SATA, HDMI, Ethernet o el puerto PCI Express. Y para culminar con su estructura tenemos lo que sería la mapa de memoria e instrucciones, que este punto trata sobre cómo el procesador accede a los dispositivos de entrada y salida, ya sea para leer o escribir datos. Se dice que es una asignación de direcciones dentro del espacio de la memoria del sistema que representa los registros de control y datos de los dispositivos de entrada y salida. Existen dos métodos, que sería la entrada y salida mapeada de la memoria o la entrada y salida con instrucciones especiales. Se dice que la mapeada de memoria es la que accede a los periféricos igual que accede a una variable en la memoria. Su ventaja es permitir usar todas las instrucciones de memoria en lo que sería entrada y salida. Y en las instrucciones especiales tenemos que solo se puede acceder a través de instrucciones especiales como un int o un out y es más seguro ya que mantiene separada la memoria de la entrada y salida. A continuación, mi compañero. Buenos días, profesor. Soy Quintero Kevin. Hoy ya le voy a hablar sobre la entrada del módulo de entrada y salida.
y el periférico. Dice que la forma de comunicación entre el módulo de entrada y salida y el periférico es específica para cada periférico. Lógicamente depende de la característica del periférico que queremos controlar, pero también del sistema de interconexión utilizando para comunicarse. Ya tenemos en la imagen izquierda la conexión punto a punto. Dice que esto es una arquitectura de cada periférico que está conectado directamente de la forma exclusiva en el módulo de entrada y salida. Tenemos en la parte superior su procesador y su memoria, que se conecta o se comunica en el módulo de entrada y salida a través del bus de sistema. Tenemos el módulo de entrada y salida, que contiene bloques para datos, estado, control y direcciones. También tenemos una lógica de control independiente para cada periférico. Controla el periférico. Tenemos la conexión hacia los periféricos, que cada periférico tiene su propio canal de 3 líneas, que se comunica con datos, estado y control. Dice que su periférico tiene su propio camino dedicado hacia el módulo de entrada y salida, lo cual evita la interferencia, pero sin más uso de recursos. Tenemos en la imagen a la derecha en la conexión multipunto. Dice que todos los periféricos se conectan con un mismo canal de comunicación en el bus de entrada y de salida. Tenemos también parte superior el procesador y la memoria, que se conecta al módulo de entrada mediante el bus de sistema. Y en el módulo de entrada y salida tenemos los bloques de datos, de estado, de control y dirección, pero solamente tiene una unidad de control común para todos los periféricos, que controla todos los periféricos. También tenemos la conexión hacia los periféricos. Todos comparten, todas las conexiones del periférico comparten el mismo bus de datos, estado y control. Dice que los periféricos comparten el uso del bus, lo cual es más económico, pero puede requerir condiciones para evitar conflictos. Otra imagen de la otra dispositiva. Tenemos las conexiones entre módulos de entrada y periférico. La conexión de punto a punto dice que se conecta directamente un único módulo de entrada y de salida con un solo periférico. Dice que la ventaja se comunican más rápido y estable y también tienen menor posibilidad de interferencia. La ventaja es que requiere más puertos físicos si hay muchos periféricos. Por ejemplo, tenemos un ratón conectado directamente por USB a un puerto. Ya la conexión multipunto dice que es un mismo módulo de entrada y de salida, se conectan varios periféricos y compartiendo la misma línea de comunicación. Dicen una ventaja, dice que ahorra espacio y recursos y también es útil cuando hay muchos dispositivos similares. Y la ventaja dice que puede haber colisiones de datos y también requiere un mecanismo para identificar cada periférico. Tenemos como por ejemplo una impresora, un escáner conectado al mismo bus de paralelo. Ya los tipos de señales de entrada, de proceso y módulos de entrada y de salida. Tenemos que aquí se divide en 4 tipos principales, cada uno con su propio propósito específico. Tenemos el primero de la señal de control con su código 4.3.2.31. Dice que son enviadas por el procesador al módulo de entrada y de salida. Dice que indica que operación realiza como leer, escribir datos, iniciar o detener una transferencia. Por ejemplo, el read, el read y el reads. Ya tenemos el 2, que es la señal de estado con su código 4.3.2.3.2, que envía por el módulo de entrada al procesador, informando sobre el estado actual del periférico, como está listo para transferir y si ha ocurrido un error. Por ejemplo, tenemos el write, el push y error. Tenemos la señal de datos con su código 4.3.2.3.3. Dice que transporta la información real que se quiere transferir y puede ir en ambos sentidos, del proceso periférico salida y del periférico al proceso de entrada. Tenemos el cuadro de las señales de dirección, el 4.3.2.3.4. Dice que indica que el módulo de entrada y salida o periférico específico participa en la transferencia y son generadas por el proceso y se usan para acceder a los registros de control, datos o estados del módulo de la entrada y de salida. Gracias, mi siguiente compañero.
Buenos días, profe. Yo soy el estudiante Willa Portilla Jordan y le voy a hablar sobre los sistemas de interconexión externa. Tenemos lo que es ancho de banda, serio paralelo y punto a punto o multipunto. En el ancho de banda nos dice que se refiere a la cantidad de datos que se pueden transferir a través de la conexión en un periodo de tiempo determinado. Un mayor ancho de banda nos permite la transferencia de datos más rápida, lo cual es crucial para aplicaciones que se manejan grandes volúmenes de información, como la transmisión de video de alta resolución o la transferencia de archivos grandes. En la serie paralela tenemos que la serie nos dice que son los bits de datos que transmiten detrás del otro a través de un único canal o hilo. Es como un coche pasando por el único carril de la carretera. Aunque requiere menos cable, la velocidad total está limitada por una velocidad de transmisión de cada bit. Ejemplo, incluyen el USB, la SATA o el Ethernet. La paralela nos dice que varios bits de datos se transmiten simultáneamente a través de múltiples canales o hilos. Imagina varios coches pasando al mismo tiempo por varios carriles en una carretera. Esto permite una mayor velocidad de transferencia, pero requiere más canales y pueden ser más susceptibles a problemas de sincronización a altas velocidades y distancias. Un ejemplo antiguo es el puerto paralelo o impresora. En la punta a punto nos dice que es una conexión directa de los dispositivos únicos. Por ejemplo, una conexión USB entre una computadora o un disco duro externo. La comunicación, la comunicación exclusiva para estos dos puntos. En la multipunto nos dice que una conexión donde múltiples dispositivos comparten el mismo medio de la transmisión, por ejemplo, una pared de internet tradicional por donde varios dispositivos se conectan a un hub. Aunque los hubs son grandes, son a gran medida obsoletos, el concepto persiste en ciertas configuraciones. Es lo siguiente. Bueno, tenemos lo que son aquí el modo de operación sincrónicas, asincrónicas y semisincrónicas. Esto se refiere a cómo se sincroniza la transferencia de datos entre los dispositivos conectados. El síncrono dice que la transferencia de datos está sincronizada por una señal de reloj compartida entre el emisor y el receptor. El asíncrono dice que la transferencia de datos se basa en una señal de reloj compartida continua. La multiplicación de datos y dirección. La multiplicación es una técnica para transmitir múltiples señales o flujos de datos a través de un único canal de comunicación. La tendencia actual para utilizar estas líneas separadas para datos y direcciones, lo que simplifica el control y permite un mayor rendimiento. Sin embargo, en algunas interfaces seriales de alta velocidad, se pueden utilizar técnicas de multiplicación más sofisticadas a nivel de paquetes de datos. Tipo de tipo de operaciones de lectura o escritura. Describe las acciones fundamentales que se pueden realizar a través del sistema de interconexión externa. La lectura. El dispositivo principal, por ejemplo, la computadora, la que solicita y recibe datos de un dispositivo externo, por ejemplo, un disco duro. Escritura. El dispositivo principal envía datos a un dispositivo externo para que los almacene o los procese. Por ejemplo, lo que es guardar archivos en una unidad USB. 7. En el esquema de direccionamiento nos dice que define como los dispositivos principales, identifica y selecciona un dispositivo externo específico al que quiere comunicarse. Cada dispositivo conectado al sistema de interconexión externa debe tener una dirección única o identificador que lo distinga de los demás. El esquema de direccionamiento puede ser físico, basado en la conexión física, como un número de puerto o lógico, asignado por el sistema operativo, el propio bus. Gracias.